He decidido contarles cómo comenzó todo. Aquí vamos un día más. La verdad que no sé si fueron las circunstancias, las dificultades o la misma transición que me llevaron a escribir un libro. Todo comenzó en un diciembre del 2016. Para todos los que me conocen, los que me conocen bien, tan solo decir que creo que lo último que hubiese escrito en mi vida hubiese sido una historia de fantasía épica. Era un sábado normal, común y corriente, todos en casa, estaba descansando. Y de repente se me ocurrió escribir una sinopsis de una película. Y escribí tres cuartillas de una página. Bien curioso. La cosa fue que se la leí a mis hijos y a mi esposa. Y me preguntaron que dónde pasaba la película. Y les dije, ¿qué película? Esa que nos estás leyendo. Pero, ¿de qué película estás hablando? No, lo que acabas de comentar, que dónde la pasa, que la queremos ver. Yo dije, no vale, eso lo escribí yo. Y se echaron a reír. Y aquella crítica, aunque hayan sido una risa de ellos, ¿verdad? Para mí fue una crítica constructiva y me motivó muchísimo. Y de ahí, de esa historia, escribí 14 páginas más. Y digamos que ese fue el primer paso. Después, como consecuencia de la transición, teníamos un cambio muy grande, nos cambiábamos de país. Y nosotros la verdad es que estábamos muy a gusto, por lo menos mi esposa y yo. Entonces, mi corazón estaba bastante quebrantado. Y entonces, me imaginé así en una pradera, mirando las estrellas, mirando el cielo, como si yo fuese un pastor de ovejas. Y cómo narraría esa historia si mirase hacia atrás. Cómo narraría lo que sentía, lo que había en mi corazón. Y ahí nació un fragmento que pocas correcciones tuvo. Creo que es lo más inspirado de todo lo que escribí. Finalmente se convirtió en el capítulo 3 de la novela, Las praderas de Lynn. El protagonista mira hacia atrás y con gran nostalgia recuerda uno de los momentos más gratos de su vida. Y no sé si 2 semanas más tarde o así, me vino otra escena a la cabeza. Me imaginé un vidente, un sabio vidente, del reino de alguna parte del planeta, sentado en su casa cómodamente, hablando con su sirviente. Y hablando con su sirviente, a la vez hablando en voz alta, discerniendo el tiempo, sintiendo, ¿verdad?, que un oscuro futuro se presagiaba en el aire y todo eso. Y entonces ya tenía 3 fragmentos. Creo que tengo mucho que contar, tengo mucho que decir. Y sí me veía de mayor escribiendo sentado como en un ventanal, mirando a través, ¿verdad? Y en un escritorio a la vez escribiendo. Y pensaba así, contar cosas de mi vida, de la historia, de lo que hemos pasado mi esposa y yo, la familia. Disertaciones sobre temas que considero relevantes. Sí, pensamientos. Tenía muchas ideas de cosas que quería escribir. Pero lo último que se me hubiese ocurrido escribir era sobre fantasía épica. Pero es lo que pasó. Era un momento importante para mi familia, para mí. Estábamos en una transición profunda y la inspiración vino. Y esa inspiración, yo creo que sobre todo en ese momento tan relevante para nosotros, tan lleno de cambios, era como si se nos movía el piso, era como si un lugar que había sido seguro para nosotros ahora ya no lo era. Creo que tomó un lugar muy, muy importante para nuestra transición. Y allí en un momento lo vi, una novela. Y por mi manera de narrar dije, no lo puedo contar en un solo libro porque no soy capaz. Entonces sabía que era una trilogía. Las memorias de John Edward Sombra Recurrente. Esa es la historia que te quiero contar.